Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganlo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, al ver que acudía mucha gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, meditamos el Santo Evangelio. Hoy, como todos los días, pedimos por el fin de la pandemia y por nuestra patria, el Perú. Sí, siempre por el Perú. Amamos nuestra patria, nuestra tierra, y queremos que cada peruano o peruana tenga oportunidades de trabajo, de una vida más digna. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos habla sobre la fe. Jesús alimenta nuestra fe. Pero hay que ser conscientes de que dudamos, de que nos falta acrecentar y madurar la fe. Hay una discusión entre la gente y los escribas. Jesús se acerca y pregunta: ¿cuál es el motivo de la discusión? Y el motivo es justamente un muchacho que está poseído por el demonio, y recurrieron a los discípulos para que pueda hacer algo por él. Pero no pudieron los discípulos, diríamos, con este espíritu inmundo, y no lo curaron. Entonces, el padre del niño le dice a Jesús: tus discípulos no han sido capaces. Si algo puedes tú hacer, ayúdanos. Y Jesús increpa ahí al Señor y a nosotros: si puedo, Dios puede todo. Dios lo puede todo, absolutamente todo. Pero Jesús ahí nos enseña la lección de: basta que tengan fe. Basta que tengan fe y hasta se pueden mover montañas. Y en ese momento viene la humildad del hombre que reconoce su falta de fe y dice: tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Esta es la presentación más sincera del ser humano cuando necesita la ayuda de Dios ya para afianzar su fe. Es necesario reconocer con humildad cuando la necesitamos. Es necesario reconocer con humildad que somos limitados, que nos falta tener esa fe como para mover montañas. El hombre utiliza la palabra
dudar, dudo. Cuando entra la duda, entra el miedo. Y cuando entra el miedo, tambalea la fe. Es como Pedro, cuando caminaba sobre las aguas, sentía que se hundía y gritó: ayúdame, Señor. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda mete miedo y el miedo tambalea la fe. ¿Por qué dudaste? Pero una cosa es alimentar la fe de los discípulos y otra que un hombre que no te conoce te pida afianzar su fe. Aquí los discípulos, en medio de la discusión, no han podido expulsar el demonio de este niño, por lo tanto han quedado en ridículo, diríamos, y se han dado cuenta de sus flaquezas, se han dado cuenta de algo que Jesús hoy día dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? No es porque Jesús esté cansado de ellos, sino porque cuántas veces la lección del Maestro habrá sido la fe. Han visto milagros, han visto el perdón de los pecados, han sentido a Dios cerca de ellos y está con ellos, pero sin embargo todavía no lo conocen. Entonces Jesús les dice: están conmigo, pero sin embargo les falta fe, ¿no? Porque ellos no pudieron expulsar el demonio y al final le preguntarán a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús les dirá: porque esto solamente se echa con oración, solo con una oración. Es decir, ustedes tienen una baja oración, mínima oración. Los discípulos creen que perdonar pecados, resucitar muertos, expulsar demonios, es para que la gente vea y aplauda. Jesús sabemos que no le gusta ese tipo de mesianismos, ¿no? Donde simplemente la gente se mueva por el hecho de que ahí está Dios curando y como está curando hay que ver lo maravilloso que es Dios a través de sus milagros. Pero después es un falso mesianismo, un mesianismo que se mueve por espectacularidades y eso es lo que no quiere Jesús. Jesús, de un perfil bajo, hace los milagros porque siente compasión y misericordia de esa gente. Pero aquí los discípulos muestran otra cosa. Los discípulos muestran que ellos pueden hacerlo todo. Pero recordemos que el discípulo todavía es discípulo, tiene que aprender del maestro y tiene que ir detrás del maestro. Que no se cree el todopoderoso, porque le falta mucho. Le falta mucho. Le falta oración, le falta fe, le falta perseverancia. Nos falta a nosotros eso. Entonces Jesús increpa a ellos. No tienen fe. Les falta oración para alimentar su fe. Una fe muy rudimentaria, una fe muy pequeña, mínima. Y Jesús dice: con eso no se puede expulsar nada. Entonces, la lección de hoy es: gente extraña que no conoce a Jesús tiene más humildad. Ayúdame a alimentar mi fe. Y gente que está con Él, sus discípulos, viven con Él, ¿no? Es quienes creen que ya tienen toda la fe y no necesitan de Dios. Ya no necesitan de Jesús. Jesús corrige esa visión, diciéndoles: esto se puede realizar con oración, pero a ustedes les falta. En cambio el otro tiene fe, pero dice: ayúdame a afianzarla más porque yo dudo. El reconocimiento es mucho más realista y humilde. Necesita afianzar su fe y nosotros necesitamos afianzar nuestra fe y no nos creamos que ya lo podemos todo, porque con la gracia de Dios se puede todo. Solos nosotros no podremos hacer mucho o casi nada. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.